Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, Germán Mendoza y Nacho López aquí acompañándolos a esta hora. Hoy, La Ruta del Destino. Oiga, les recomiendo este libro. Ahorita nos van a hablar un poco de él. Creo que es bien interesante. Hoy tenemos un tema bastante diferente aquí en el programa porque nos gusta pasar por todas las temáticas. Don Germán, primero que todo, buenas noches y ¿cómo está usted? Buenas noches, Nacho. Estoy muy bien, muchísimas gracias. De Gregorio Enríquez Gómez. Usted no tiene por qué cambiarse el nombre para nada porque usted tiene un nombre de puro escritor. ¿Será? ¿Qué más, hombre? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la Usted invitación. es antropólogo. Sí, señor. Antropólogo, medio paisa, guayú y... ¿Guayú? Sí, señor. Me encanta. Guajira. Sí, señor. Y un estudioso del ritual funerario de la muerte. Alejandro Carmona, tanatólogo y filósofo. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Empiezo con usted, Gregorio, y es preguntándole eso. ¿Qué tanta diferencia hay entre la cultura de la muerte en nuestro país frente al resto del mundo? Miren, primero nos enseñaron a temer. Nos han enseñado a temerle demasiado a la muerte. No la tenemos involucrada en nuestras reflexiones cotidianas. No la tenemos involucrada en las reflexiones siquiera desde la parte académica, que es tan importante. En México, usted apuntaba el ejemplo de México. En México hay textos escolares para los muchachos que están en bachillerato sobre el tema de la muerte. No le creo. O sea, hay un texto hermosísimo que se llama La muerte y sus ventajas y la va explicando desde la estadística, desde la biología, desde la historia, desde el arte, desde muchos elementos para que la gente reflexione, ¿cierto? Sí. Pero en nuestro contexto todavía estamos muy vinculados con la muerte-castigo. Cuando un paciente está pasando los dolores de su enfermedad, dice, ¿yo qué habré hecho para merecer esto? Tiene toda la razón. Sí, señor. ¿Sí? Nos enseñan a verla de una forma en que es como el policía que llega y me lleva, porque entonces ya vino la pelona por mí. Oiga, pues usted Ya vino hace la algo muerte. maravilloso. Y usted teniendo 90 años y todavía achacado pues ya por la vida, porque se le acabó. ¿Y yo qué habré hecho para merecer esto? Claro. Como ¿Es si no así? fuera un proceso Sí, como si natural. no fuera un proceso. No se ve como un proceso biológico natural, ni siquiera la misma enfermedad. Entonces, no la reflexionan los más jóvenes, no la reflexionan ni siquiera las personas maduras, ni los ancianos. Esa es una cultura de la negación. Cuando vas a ver los rituales en México, cuando vas a ver las sociedades indígenas, incluso en nuestro mismo contexto, vas hacia la zona del Cauca y entonces ahí están todos estos indígenas que se van a los cementerios a llevar comida a sus difuntos el día de los muertos. Vas hacia la zona de la Guajira, donde hay una serie de rituales que recuerdan la vida y celebran la vida del otro. La palabra difunto es muy hermosa, porque difunto viene del griego y quiere decir el que ha cumplido. Cuando yo hago el ritual funerario, el ritual es muy importante y nuestra cultura, en su línea de negación, está eliminando hasta el ritual. La persona muere a las 7 de la mañana y al mediodía ya la están cremando. Cuando dejamos de hacer eso, estamos dejando de reconocer al otro y estamos negando esa situación. Eso no me toca a mí. Usted apuntaba, somos inmortales. Freud decía que creemos en todas las muertes, menos en la propia. El que se muere es el otro. Le iba a preguntar algo del guayú sobre lo que está pasando allá ahora, pero lo hablamos más adelante. Bueno, usted estaba diciendo la negación, evitamos hablar del tema. Yo lo decía al principio, es que eso como que le amarga a uno la vida, la muerte le amarga a uno la vida. Y además cuando se pierde un ser querido, nadie de la gente común y corriente se alegra por esto, Claro. sino que eso genera dolor y tristeza. Y entonces, ¿para qué usted está recordando o pensando en esas cosas sabiendo que le va a causar tristeza y dolor? ¿No es sano que uno más bien evite el tema? No es sano evitar. La cuestión es que yo tengo que confrontarme con el duelo, o sea, tengo que confrontarme con la pérdida. Esa persona significó algo para mí, por eso me duele. Pero también me duele por el tema del apego. Somos posesivos, incluso con el otro. A veces ese gran dolor es porque ya no está el otro que me reconoce, ya no está el otro que es partícipe de esa vida mía, entonces me quedo yo solo. O sea, yo no lloro tanto por el otro, sino que lloro es porque ya no tengo ese otro que me reconoce y me da la palmadita y todo. Porque el otro ya no siente nada. El otro ya solucionó sus problemas, ¿cierto? Entonces, nosotros experimentamos una serie de miedos. El ser humano los está experimentando desde que empezó a tomar conciencia de la muerte. Experimentamos el miedo a la propia muerte. De ahí viene la defensa, que es la negación. Experimentamos el miedo a la muerte del otro,
por eso muchas culturas buscaron cómo ocultar ese concepto del cadáver y esconderlo y camuflarlo de alguna manera, porque el cadáver me recuerda que yo voy para allá. Y el tercer miedo es precisamente a que ese muerto regrese como un ente vengador o como un ente perturbador, pero no va a regresar entrando por una puerta, va a regresar aquí. Entonces, ¿qué hago yo en el proceso de confrontación con la muerte del otro? Recuerdo y conmemoro. Recordar es pasar por el corazón. La palabra cor viene del latín corazón y conmemorar es traer a la memoria. Pero si yo hago el proceso correcto, hago el proceso sereno del duelo, no tiene por qué dolerme, no tiene por qué desbaratarme la vida. Vamos para donde Alejandro. Alejandro, es que eso es como sentarse a pensar en el más allá, y entonces como no sabemos... Hay un aspecto muy importante, es la parte significativa. O sea, tenemos la conciencia o tenemos la parte significativa sobre la vida y que la vida, digamos, no integra la muerte. Entonces, una parte que es muy hermosa es comprenderla. Así como el día tiene luz y tiene oscuridad, el nacimiento, digamos, perdón, la vida tiene nacimiento y también tiene muerte. Y las dos son equiparables. Porque realmente, si yo amo la vida, también amo la muerte. Es un aspecto importante porque te va a generar un parámetro de también cómo vivir mejor si tenés ese aspecto de límite, de cómo hacer tu día, ese día hermoso, para, digamos, que suena muy fuerte, pero es una filosofía mía, que ese día sea adecuado, sea hermoso morir ese día. Si, digamos, tuviéramos la posibilidad, digamos que cada día uno se colocara en la conciencia, por ejemplo, este día voy a morir, uno haría miles de cosas, se entregaría de la manera más pura y más hermosa. ¿Por qué no hacerlo todos los días con ese propósito? Darle ese significado realmente a vivir, porque muchas veces siempre nos ocupamos en algunos aspectos de prolongar todo, darle al otro día, no, mañana, pues el mañana nunca va pronto a aparecer, si lo más propio de nosotros en nuestro aspecto a nivel de finitud, debemos trabajar sobre ese aspecto inmensamente. Y también la parte, por ejemplo, en el lenguaje, la parte en español es cuántos años tienes, en inglés, por ejemplo, cuántos años tienes de viejo. Y claramente, como te decía, uno siempre tiene la tendencia a relegar el aspecto a nivel de la muerte. Otro aspecto en nuestro contexto, digamos, colombiano, también hemos colocado una barrera, porque al ver, digamos, aspecto a nivel de medios de comunicación, hacemos zapping, pero cuando ya nos connota, cuando ya toca nuestro ciclo o nuestra parte a nivel de familiar, ahí sí se confronta uno con nuestra realidad. Pero es una latencia que hay que mantener. Todo eso que hay en torno a la muerte, el cielo, el infierno, el purgatorio, demonios, ángeles, zombies. O sea, hasta eso, porque ya ahora sí, van las películas de zombies y los zombies son muertos vivientes. Hasta allá hemos llegado el pensamiento del ser humano de tratar de recuperar la vida, así sean zombies. ¿Cómo entenderlo filosóficamente nosotros los colombianos? Listo, es un aspecto también importante que uno puede reflexionar de varios ámbitos. ¿Qué pasa también con la muerte? Hay mucho desconocimiento sobre ella. Entonces nos nutrimos de algunos imaginarios que se han dado a través de la literatura, diferentes tradiciones con diferentes creencias que se manejan en cada población y también con la parte a nivel del cine. Pero estamos relegando un aspecto también muy hermoso de la muerte misma. Porque yo tengo una concepción de que la muerte es la única que se puede desarrollar el concepto de equidad, de equilibrio y de igualdad. No importa que seas grande, joven, viejo, pobre, rico, la muerte es para todos de manera ecuánime. Pero entonces hay que valorar también ese aspecto. Cuando tenemos la experiencia de perder un ser querido, nos acongoja el dolor y la ausencia, pero también hay que dar una relevancia al aspecto interpretativo de valorar que tuvimos la posibilidad de contar una historia con esa persona que nos enseñó, nos marcó y nos forjó a lo que somos hoy en ese momento. Entonces también va vinculado ese ritual, no solamente a despedirse, sino también a honrar la existencia de esa persona que ya nos va a acompañar. ¿Qué pasa con esos que supuestamente se han muerto, que han visto la luz y de repente vuelven y se recuperan? Pues hay mucho escepticismo, Nacho, con esto, porque pues habría que creerles, me imagino a nuestros invitados les pregunto eso, porque es una experiencia que ellos están contando y la han sentido como real, que ven el túnel y todas esas cosas que ya conocemos, que vieron que se levantaron del cuerpo y se veía todo lo que estaba pasando en el quirófano, que estaban reviviéndolo y toda la cosa. Había por ahí algunas explicaciones de por qué se daba esto y era muy alejado como a eso de que realmente se estuviera viendo uno o se hubiera ido. Había otras explicaciones más fisiológicas, digámoslo así, pero es pensar entonces en vida después de la muerte, porque es que se acaba el cuerpo, pero siempre hay un alma, siempre hay otras cosas que digamos que trascienden. Podemos hablar, cuando usted mencionaba, Gregorio, lo de los rituales de los indígenas, acordémonos también lo que hacían los
los egipcios, con los faraones que les llevaban, les ponían de todo en los sarcófagos, pensando en que ahí no terminaba todo, sino que había algo más allá. Esa sería una forma más fácil de superar la pérdida de un ser querido, pensando en que no se va a ir del todo. Pero cuando la gente es muy, no digamos lo consciente, sino como muy, que piensa que realmente ahí se acaba todo, es más difícil superar esto. Claro, claro, es más difícil porque hay un elemento de una razón que se construye como una barrera, como un gran muro. Digamos, nadie podría decir no hay, porque no hay una forma de verificarlo. No hay pruebas de que sí o de que no. No hay forma de verificarlo. A nadie le han hecho la entrevista, ¿cierto? Digamos, Lázaro volvió, pero nadie lo sentó a decirle, venga, ¿y usted qué sintió? ¿Cómo era eso allá? Hasta el momento no tenemos un elemento verificable desde la parte científica. Sí, señor. Pero desde esa parte interna tan especial de nosotros, ustedes hablaban del alma, el concepto del espíritu, el Ba para los egipcios o para otras, todas las comunidades han tenido ese concepto de hay una continuación. Miren, ese momento fue importante para el desarrollo del ser humano. El ser humano empieza a entrar en su carrera de evolución del pensamiento a partir del tema de la muerte. Uno podría decir que la historia de la humanidad se separa en antes de la conciencia de muerte y después de la conciencia de muerte. Esa animalidad se rompe en el momento en que empezamos a hacer un ritual funerario y a llevarle comida y a llevarle herramientas y a ponerle una piel encima porque de pronto va a tener frío y a ponerle flores. El hombre de Neandertal practicaba hace ya cerca de 35.000 años o un poco más, practicaba rituales funerarios. No hablaba, pero tenía toda esa otra capacidad de abstracción. Y ahora sabemos, porque el año pasado nos presentaron otro primo del árbol genealógico del hombre, el Homo naledi. Y el Homo naledi todavía no tiene una cronología para ubicarlo, pero entró y clasificó como hombre por el tema del ritual funerario. Entonces ha estado presente en todas las culturas. Usted no encuentra un solo pueblo en la historia y en la geografía humana que no haya asumido la muerte. No haya asumido ese tema de la muerte. Estamos hablando de la muerte. ¿Por qué es tan difícil para nosotros los colombianos asumirla, entenderla? Porque hay veces no es como un paso natural de la vida, sea a los 20 años, sea a los 50, a los 80 o a los 100. Es algo y todos tenemos un destino predeterminado. Como dice el dicho, nadie se muere la víspera. Y en razón de esto yo le quiero preguntar a usted, porque Germán puso el tema y no quiero saltármelo así como muy por encima. Entonces ese cuentecito de que el alma sobrevive y el espíritu de uno sigue, que lo que uno deja es el cuerpo, y entonces por eso a uno lo espantan y por eso hay tantos, sí, vuelvo y la palabra espantos, entonces porque es un espíritu que no ha podido y yo no sé qué, ¿cómo entender eso? Bueno, hay varios aspectos psicológicos que van a tratar de entrar para dar la comprensión a ese suceso que ocurre cuando se encuentra la ausencia de un ser querido. Entonces lo que se hace es un intercambio a nivel simbólico y se pueden, digamos, utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, la parte a nivel de una religión o la parte a nivel de creencias. Pero si vamos a nivel del oficio lógico, el cuerpo humano también es muy sabio. Por ejemplo, cuando está en un estado de alto dolor, él mismo, digamos, se desconecta y queda un estado a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? También pueden jugar algunos imaginarios en ese traslado, digamos, un estado de ensoñación. Y en ese estado de ensoñación se pueden generar algunos recuerdos o algunos aspectos que lo hacen decir de que pudo estar cerca a la muerte y que realmente no pasó ese límite, pero que tuvo una evidencia, como hablaba el caballero, de un túnel o que vio la luz o a otros aspectos. Pues realmente empieza a jugar mucho a la parte a nivel de aspecto de imaginarios. Por ejemplo, una película hermosa que llama Más allá de los sueños. Entonces cuenta ese aspecto de cuando una persona fallece, el cielo es lo que cree que es realmente. Entonces, si es una pintura, entonces él llega a una pintura. Si es un bosque, un paisaje, él llega a ese bosque o paisaje. Es la de Robin Williams. Es sí, correcto. Entonces, muy llamativo todo aspecto como el imaginario, como una parte de nuestra identidad, de lo que nosotros forjamos, de lo que, digamos, se forman nuestras creencias, se van a plasmar sobre lo que creemos también después de la muerte. Pero ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? alma. Usted es filósofo, por eso le pregunto. Claro que sí. Porque aquí al antropólogo sí le gustan los huesitos, pestecitos y las cositas pero más también, reales. No, yo sé, ya voy para donde usted. el concepto, claro, Tranquilo que que también. va.
Hay un aspecto, digamos, que depende de la tradición, digamos, que se analice, digamos, autor específico, hay, digamos, una referencia. Por ejemplo, la parte de transmigración de las almas en Platón es un recurrente o un aspecto de, digamos, que nosotros vivimos en un ciclo y que, digamos, cuando tenemos un déjà vu que llamamos, es como recordar una vida pasada. Pero entonces, ¿qué va a la parte como más significativa? Es que realmente tampoco o nos da, digamos, dificultad o, digamos, nos da, digamos, una ponderancia de, digamos, de considerar que no solamente es esta parte a nivel corpórea, sino que hay una continuidad. Y eso de alguna manera también le da tranquilidad al ser humano. Ahora sí pregunte, porque ya no metió el de déjà vu, y entonces ¿usted antes qué era? Unos dicen que eran perros, gatos, elefantes, o bueno, que uno se reencarna en otra cosa. Don Germán, lo dejo usted para que... Sí, usted ya meterse en el tema de la reencarnación, y ahí sí tenemos que hablar de que entonces esta vida no es la única que hemos tenido, que ya hemos vivido en otras épocas, y hacen regresiones también. Hemos visto que la gente va y se hace esos rituales de regresión para saber qué era en vidas pasadas, y uno se queda sin saber si realmente fue que la gente regresó o es que el que le está haciendo eso lo está tumbando y le está, digamos que, implantando recuerdos artificialmente. Y entonces, en últimas, ¿qué? ¿Hay o no hay vida después de la muerte? ¿Se reencarna o no se reencarna? Bueno, ahí hay unos elementos con los que hay que tener mucho cuidado. O sea, la gente en medio de su angustia, de su dolor, de su inmensa tristeza, va a buscar paliativos y va a buscar entonces este espiritista que me va a ayudar a contactarme con mi mamá, o voy a ir a ver quién era yo en una vida pasada. A mí el tema de la reencarnación yo lo miro con mucho, digamos, sí, con mucho cuidado, porque me ha parecido muy curioso que cuando hacen las regresiones esto estaba desocupado. Entonces era un campesino francés, era un indígena norteamericano. Nunca de aquí. Nunca he encontrado el primero que me diga yo fui un campesino de Santa Elena, o yo era, o cultivaba papa en Boyacá, ¿cierto? Entonces el cerebro es un gran teatro, es un gran escenario, escenifica cosas. Yo tengo una cantidad de culpas guardadas aquí, ahora, me voy y me hago la regresión y la escenifico en otro momento de la historia. Entonces, soy un abusador sexual en la Europa, tal y tal cosa. Salen una cantidad de elementos. Con eso hay que tener cuidado. Es más, nuestro cerebro guarda tanta información que ese concepto del túnel y la luz y todo eso correspondería a nuestra primera, digámoslo, nuestra primera muerte, que es el momento donde se da el parto. Cuando salimos del vientre materno tenemos un elemento traumático, ¿sí? Y quedaría grabada esa luz que vemos. Es que si uno le pudiera preguntar al niño que está en el vientre, ¿usted quiere nacer? Yo no quiero nacer, yo estoy aquí bien, tranquilito, recibo comida, estoy calientico, yo no sé qué hay allá. Es lo mismo para nosotros, no sabemos qué hay allá. Por eso manifestamos tanto recelo acerca de ese tema del más allá de todo eso. O sea, que me da una duda, no sé cuál de los dos, y es bueno ver al muerto. Claro. Sí, yo no quise ver a mi papá. Cuando mi papá se murió, yo veía ya el ataúd y lo tenían abierto. Desafortunadamente no pudimos hacer el entierro el mismo día. Y yo opté por una cosa, yo opté por recordarlo vivo. Pues porque para mí muerto está. Yo sí soy enfático en eso. El que se murió y ya. No hay nada que hacer. Pero sí es bueno eso, y esos duelos y funerales de 9 días, que la novena, y entonces vienen las, ¿cómo se llaman las señoras que lloran? Las plañideras. Las plañideras. O sea, tenemos pero a mí me encanta, porque eso es, tiene todo ese cuento que usted me hablaba en México, cómo se la gozan y se disfrutan la muerte, y también es algo. Pero dígame, si es bueno eso no es mejor, ya se murió y dio una valla para el horno. Hay un aspecto también, digamos, sobre la cercanía que tenemos alrededor de la muerte. O sea, la muerte en nuestro contexto, digamos, Colombia, digamos en Medellín, digamos, tenemos la tendencia, o no tenemos el espacio para convivir con ella o comprenderla. ¿Qué pasa? Ya la muerte se convierte en algo que no es natural. ¿Por qué? Las personas en este momento fallecen en un hospital. La gente no tiene la cercanía de mirar, digamos, esa forma de que se va generando la degradación de la vida. Por ejemplo, los niños ya no los dejan, por ejemplo, ver, digamos, cómo es el periodo de su abuelo, empieza a envejecer. No hay forma, no hay una cercanía. Entonces, claro, entonces, como es un aspecto que se ha colocado o se ha dado como un velo, porque ya no estamos en la casa conviviendo con el abuelo, con nuestra abuela, que se va deteriorando, que vamos teniendo esa comprensión de que es la vida, entonces da mucha dificultad para comprenderla. Pero ahí va un aspecto, digamos, que es de mi profesión como embalsamador. Es darle esa última imagen a los seres queridos. Ah, por eso usted dice que sí. Ah, no. Pero yo se lo voy a explicar, no hay problema. Cuente, a ver. Es importante, es un aspecto también de aceptación. O
o sea, mirar una evidencia de eso que está pasando. Pero ahí va nuestro trabajo a nivel ético y profesional, de nosotros permitirle que esa última imagen, la persona esté en un estado de tranquilo, de ensoñación. Eso tiene aspectos fundamentales a nivel psicológicos en el cual le van a permitir a uno asimilar que la persona realmente ya descansó y que no se encuentra con nosotros y que de alguna manera está en un sueño eterno y que se encuentra bien. Pero es fundamental. Así sea una persona joven. Así sea una persona joven. Pero ¿qué pasa? Hay una ruptura. En la parte a nivel griega, por ejemplo, la juventud, cuando la persona fallecía, era una columna interrumpida, esa parte a nivel brusca. Pero que, como te decía, tiene la posibilidad, es un ritual. En la vida tenemos diferentes rituales, el nacimiento, el bautizo, tenemos el matrimonio, la muerte también es un ritual. Pero es ya un ritual, primero, de confrontar de que ha sucedido algo, que es una ausencia, pero también ese aspecto de darle más valor a que contamos esa historia con esa persona, que nos llenó y nos formó a lo que somos. Para mí eso es fundamental y de alguna manera se tiene la posibilidad de acongojar toda la familia, de reunirse para sacar aspectos importantes de lo que fue esa persona, de lo que fue ese autor. Porque uno va a un libro y se acuerda, que aunque sea la historia sea terrible, hay libros que lo marcan a uno. De alguna manera es como ese aspecto de leer toda esa vida nuevamente y dar honor a esa existencia. Usted hizo énfasis en yo soy embalsamador. Correcto. Usted es como dicen los abuelos, el que arregla los cuerpos. Correcto. Le van a arreglar el cuerpo. Pero se me ocurre una pregunta, ya que usted manipula estos cuerpos todo el tiempo y eso lo hacen las personas que se preparan para esto porque a nadie le gusta. Y la pregunta es, ¿por qué la gente le tiene miedo a los muertos? Es decir, hay un cadáver allí, en un sitio donde ustedes trabajan o en la morgue, y aparte de las personas que laboran allí, nadie más entra porque a nadie le gusta eso, y la gente le tiene más miedo a los muertos que a los vivos. ¿Cuál es la explicación? Bueno, hay varios aspectos. Como les explicaba anteriormente, hay muchos imaginarios que juegan en nosotros. Literatura, películas que dan con un aspecto como de rechazo, digamos, un aspecto, digamos, negativo frente a la concepción de lo que es la muerte. Y otros aspectos que conllevan directamente es que anteriormente era, digamos, en nuestra tradición, digamos, antioqueña, era, digamos, fuerte porque en el momento que falleció una persona le colocaban, digamos, un hábito de color oscuro, cuando no había los procedimientos que hay en la actualidad, con diferentes estándares internacionales, no había esa parte de cuidado estético para dar una presentación adecuada. Entonces tenemos imaginarios de nuestras tías, de nuestras abuelas, que lamentablemente cuando se iban a acercar a despedir a su ser querido, lo veían de una manera, digamos, muy fuerte, como decía, o sea, colocar, digamos, unos algodones que eran visibles. Eso, digamos, ha generado, y es nuestra tarea en este momento, de dignificar nuestra profesión y dar ese aspecto de que realmente ya se han modificado muchos aspectos y se permite ahora, en este momento, dar un aspecto a nivel apacible y descanso completamente. Hay algo que iba a decir una cosita, claro, ahí rápidamente, y es que el miedo también al cadáver va por una serie de tabús o prohibiciones culturales o miedos culturales que se han ido constituyendo. Yo le iba a preguntar eso, ¿culturales o religiosos? No, estos son culturales, porque es que desde el aspecto religioso, todas las religiones nos dan una serie de indicaciones. El ritual se hace de esta manera y luego la gente le va añadiendo cosas. El vasito de agua, ponerle esto al muerto. ¿Vasito de agua para qué? Sí, la gente le pone un vasito de agua, que porque él, como va al purgatorio, va tomando el agua, y de hecho la gente ve cómo el agua se va evaporando y dice, vea, ahí vino se lo a tomar, tomó. ¿cierto? No le puedo, yo no Ese sabía. Es la evaporación normal de es que sí, obvio, están claro. Con los cirios encendidos, El con la calor luz de la zona. gente. El agua se evapora y dicen que se lo tomó el muerto. Yo no sabía. Entonces todos esos elementos dicen son perjudiciales. El muerto se convierte en un elemento contaminante desde lo simbólico, bueno, desde lo biológico, pero cuando ellos toman la parte biológica, esterilizan el cuerpo para poder hacer el ritual. Entonces la gente dice, se me va a pegar el frío del muerto. Si es la embarazada, dice, se va a pasmar el embarazo si se acerca al muerto. Es más, lo llevan y lo prolongan hasta el cementerio. Dicen, yo no entro al cementerio porque se me da el frío. ¿Qué frío puede estar haciendo en el cementerio de Lorica a las 12 del día? Ninguno. Y ahora menos. No. Pero para la persona, desde el aspecto simbólico, está la carga de muerte. Ya solo ese elemento pesa demasiado para generar miedo. Pero venga, yo quiero profundizar un poco más y sí, y lo tengo que decir, y cuando usted ve toda la iconografía religiosa de la religión nuestra, la que se profesa en mayoría aquí en Colombia,
usted ve espadas, serpientes, candela, lava. Diablos. O sea, por Dios, o sea, la religión misma le muestra a usted como la cosa más horrorosa del mundo entero. De hecho, usted no se salva si no va a un sacerdote para que usted pueda ser perdonado, para poder pasar a ese otro mundo. O sea, nos metieron una película que, uy, es impresionante, es demasiado... Qué miedo no estar allá. Pero hay que aclarar que esa es la religiosidad popular, no la religiosidad oficial. O sea, la religiosidad oficial le dice incluso a la gente, porque el Papa Juan Pablo II en 1999 manifestó, el cielo y el infierno no son lugares físicos sino estados del alma, donde se goza o no se goza de la presencia de Dios. La gente continuó con esa idea de la paila mocha, con unos sitios donde hay tortura, donde hay unos diablos bailando, donde ese imaginario de terror que es medieval, que es una idea medieval. De la Inquisición, mejor dicho, que fue todo ese imaginario, y se quedó en nosotros. Entonces, ver a la muerte como un ser con una guadaña que va a llegar y nos va a cortar a todos, viene de sociedades agrícolas que asimilaron el tema de la muerte con la cosecha, como se corta el trigo y todo esto. Entonces, somos más dados no a una cuestión que me lleve a una reflexión, no a decir, bueno, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Muerte y vida pertenecen a un mismo elemento, sino que es el gran horror. Me horroriza, me asusta. Entonces tenemos los cocos que nos salen debajo de las cobijas, el espanto del armario, la llorona, la huesuda. Ojalá que esta noche no me espanten de cuentas. Uy, qué susto. Germán, pero hablando aquí con ellos, se me queda una pregunta bastante importante de qué hacerla. Una cosa es que yo me muera por una enfermedad, por vejez, pero ¿qué pasa cuando a mí me quitan la vida? La muerte violenta. Cuando a mí me asesinan. ¿Son distintas las muertes? Mucho. Son demasiado distintas la forma de muerte, porque cada sociedad tiene unas clasificaciones para las muertes. Digamos, los suicidas son vistos de una manera en unas sociedades. En el Japón, en su momento, el suicida por una causa era visto como una persona noble. O si nos vamos a los estados islámicos ultraortodoxos, donde la persona se sube y se inmola en un bus o en un avión, entonces es una forma de morir digna. Eso depende de la cultura, pero todas las culturas coinciden en que las formas de muerte violentas son las peores que le pueden suceder a cualquier ser humano, a cualquier grupo familiar. Es más, depende también de los niveles de apego, porque usted ¿cómo denomina al que ha perdido a sus padres? ¿Cómo los llama? Huérfano, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llama usted a la persona que ha perdido a su cónyuge? Viudo, viuda, algunos dicen de buenas. Pero ¿cómo denomina usted al padre o la madre que pierden a su hijo? No tiene denominación. Busque usted cualquier lengua, cualquier idioma, y no hay denominación. Tiene toda la razón, señor. Porque es una forma tan brutal de separación que no tenemos cómo identificarla desde ese aspecto simbólico. Huérfano de hijo. De hijo. Es un vacío, un vacío. En la teología se habla de la kenosis, que es un vaciamiento que experimentó Jesús en la cruz, y hay toda una teoría y hay toda una reflexión hacia eso. Los padres experimentan un vacío, pero no hay una palabra para ubicarlos y decirles ustedes están en esta condición. Ahora, si nos vamos a que es una muerte violenta, como ocurre tanto en nuestra ciudad lamentablemente, vemos que hay ahí también una ruptura generacional. Medellín ha pasado por unos topes de violencia donde no se hace el relevo generacional. O sea, la ley me dice que es el joven el que lleva al anciano al cementerio. Cuando no hay ese relevo, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se asume ese dolor? ¿Cómo se lleva a cabo ese ritual colectivo de reparación que permita al grupo continuar adelante? Entonces, sí hay unas formas de muerte que golpean más que otras. Por eso los griegos, como explicaba, la columna, una base que es firme, que es sólida. Una persona, digamos, muere joven, es de manera cortante, que toda la parte a nivel de supuestos, digamos, la parte de de como padre, toda la parte a nivel de expectativas, de visiones, se interrumpía de manera tajante. Y de alguna manera es romper también con ese ciclo natural de la vida, que de alguna manera, como decía el compañero, es que los hijos entierran a los padres, no que los padres entierren a los hijos. La muerte genera una ausencia, un dolor también,
pero de esa manera es mucho más latente y fuerte. Y también cambian muchos aspectos a nivel de rituales y la forma de manifestar cuando hay esa pérdida o esa ausencia, porque no solamente se acongoja, digamos, un aspecto a nivel familiar, sino que ya hay un aspecto, digamos, mucho más amplio que va a entrar a hacer, digamos, pronunciamientos, a hacer juego de ese dolor y esa pérdida. Yo tengo que hacer una pregunta obligada y es, pues existe el proceso del duelo. ¿Hacer el duelo y cumplir con el tiempo del duelo es comprender la muerte o no nada que ver? Porque yo siento que los colombianos de pronto no entendemos la muerte. Exactamente, como te explicaba, o sea, hemos relegado completamente la muerte con un aspecto primero negativo y siempre hacia el otro, nunca hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Genera más dificultad también para aceptar nuestra propia realidad y nuestra propia existencia como seres finitos. Porque así, cuando usted se va a morir, usted no puede dar planes. ¿Ves? El día que yo me muera voy a hacer esto, ¿no? No. Qué cosa tan difícil. Por eso, ¿cómo me voy a meter yo en ese asunto pues si no sé nada? De hecho, es el único acontecimiento no aprehensible. O sea, yo no puedo decir qué es porque a cada quien le va a tocar la suya. Sí, entonces señor. yo no puedo, una mujer puede hablar con otra de qué es un parto, porque podrá experimentarlo y podrá repetirlo. Pero nosotros, o sea, nos podemos preparar, podemos leer, podemos reflexionar, pero realmente nadie puede decir, no, yo no puedo el jueves porque es que, a no ser que tomes una decisión trágica. Sí, señor. No, yo no puedo el jueves porque es que ya, me voy a morir el jueves, entonces, hermano, hagamos esto. No, lo que decía el compañero, de pronto vivir de tal manera que yo no lamente lo que no hice, lo que no dije, lo que no expresé de alguna forma. Miren, nuestra sociedad puede prepararse porque tenemos las herramientas. Hay que hablarle más a los niños, hay que hablar más con los jóvenes, aprovechar esos rituales cotidianos. Ustedes hablaban de los rituales cotidianos. El cumpleaños es un ritual cotidiano. Un campesino de Boyacá me decía, pero ya un viejito, le preguntaba cuántos años tenía y él me decía 25. Yo ya lo veía anciano, 25. Sí, tengo 25 porque ya me gasté 60 y tantos. Ah, muy bien. Sí, mire el concepto. Entonces mi cumpleaños, esa torta, que además es circular porque me está hablando de los ciclos de la vida y que viene elaborada con una serie de ingredientes que me hablan de vida y muerte. Levadura, el trigo, azúcar, la mantequilla, huevos, todos esos son elementos simbólicos. Y las tortas ahorita las hacen de muchas formas, pero son circulares porque me hablan, yo la parto en este sentido, en una cruz. Niñez, juventud, edad adulta y vejez, los ciclos de la vida. Apago las velas, el simbolismo de la llama encendida es la vida. Cuando la llama se apaga es la luz que se extingue. Es el añito que pasó. Lo que quemé. Sí, yo señor. no tengo 40 y tantos, tengo lo que me falta. Por Yo voy a vivir. decir cuánto me quedan, sí, todavía me quedan como 15 o 20. Pero entonces ahí aparece el tema de las enfermedades y de la medicina. Entonces una persona puede sufrir una enfermedad y ¿por qué salvarla de la muerte si se supone que podría morir, no importa la edad que tenga? ¿Y por qué la gente se resiste, por ejemplo, a envejecer y tratamientos para la belleza y tratar de prolongar más la vida por más allá de lo que supuestamente la gente dura? Excelente pregunta. De buen aspecto, y hay una consideración a nivel ética muy importante. ¿Qué pasa? La parte a nivel de longevidad se ha extendido considerablemente. La parte de medicina también ha Yo ya joven a los 70, usted todavía está jovencito. Ah, no, es verdad. Pero ya tenemos ese aspecto de que, digamos, tenemos la medicina que, digamos, va a generar un aspecto que hay una longevidad mucho más alta. Se pueden, digamos, hacer tratamientos para enfermedades. Pero ahí va un aspecto también importante, es realmente hasta qué punto estamos mirando ese aspecto sobre la vida. ¿Qué aspecto estamos, digamos, generando la vida o retrasando, digamos, como la muerte? Hay un aspecto también muy llamativo, es hasta qué punto ahí es digno realmente sostener una vida. Ahí lo que va, Sí, a qué llamamos que la persona realmente se encuentra viva, que es la parte a nivel de calidad de vida, y ahí entra una serie de discusiones sobre lo que es la parte de dignificación de vivir, por ejemplo. Entonces, hay muchos vertientes, por ejemplo, en la parte, digamos, de patologías, con tratamientos de última generación, con antibióticos, me toca vivir algunos, digamos, unas imágenes fuertes de, digamos, cómo se genera un daño a nivel, digamos, del riñón, el cuerpo se empieza a retener líquidos, a hinchar demasiado, y a generar digamos, un problema ya sobre ese padecimiento, sobre qué es vivir. Otra temática que está, digamos, muy llamativa es sobre respecto a nivel de la eutanasia, que somos de los 4 países que digamos, la tiene ya vinculada a nivel legal sobre el aspecto. Entonces hay que mirar y valorar, como les decía, valorar la vida y también la muerte. Porque digamos, como vivas será tu muerte. Lo que sí es cierto es que Colombia es un país de muchas regiones. Y Gregorio, realmente en Colombia, o sea, lo que pasa en la costa, en La Guajira, en Antioquia, eje cafetero, o sea,
son distintos esos procesos o esa percepción frente a la muerte. Muchísimo. Es que no nos vamos a todo Colombia. Miremos solo Medellín. No es lo mismo lo que estás encontrándote en el Poblado, lo que vas a encontrar en la Comuna 13, o lo que vas a encontrar en el Popular, o lo que vas a encontrar en la Candelaria. Es que somos diversidad. La Constitución dice somos pluriétnicos y multiculturales. Hablábamos ahorita del miedo al cadáver, pero si vas hacia la zona del Pacífico, vas a encontrar cómo los padres del niño hacen un ritual llamado el ritual del angelito, donde bailan abrazando a su bebé muerto, mientras cantan unos alabados para despedirlo hacia el cielo. Si vamos hacia las regiones de la costa atlántica, cada región va a tener una serie de rituales, vámonos a San Basilio de Palenque. Entonces hay una geografía funeraria bastante interesante que ahora es considerada parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque todos vienen con una serie de riquezas desde lo musical, desde lo gastronómico, claro, ¿cierto? Desde las expresiones. Es que es una, digamos, una grandiosidad, porque hay platos que se preparan específicamente para los momentos de los muertos. Sí, señor. Hay momentos en el los pan que del muerto de México. el pan de Ajá, muerto, pan de claro, muerto, sí. claro. Y unas viandas que se preparan en el Cauca para homenajear a los muertos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es la muerte en su tierra, en La Guajira? Pues es el ritual más importante, tal vez de todos los rituales que tiene la comunidad guayú, ese es el más importante porque viene en dos momentos. El momento en el que la persona fallece y después de los años del fallecimiento se hace el ritual definitivo. Ahí se lleva al cementerio familiar y se espera que ese difunto se vincule a Jepira, que es el mundo de los muertos, pero a la persona se le sepulta con su whisky, se le sepulta con sus prendas más lujosas, se le llora, para un velorio que dura 5 días o más, se pueden reunir hasta 300 personas en un campamento inmenso, porque tiene que estar toda la familia ahí disponible y al tiempo también. Lo que pasa es que hay una celebración de la vida y hay un agradecimiento por el tiempo que se compartió con esa persona y se vincula a la mujer como partícipe de todos los momentos de la vida del guayú. Para el guayú, la muerte es vista como una transición, es vista como una continuación. Hay otra Guajira en el más allá, donde están sus chivos, para nosotros los familiares. paisas es una pérdida. Claro, porque es distinto, porque es una que transición. usted lo planteaba, somos de acumulación, Claro. somos de guardar. Yo no he visto el primer entierro o el primer sepelio con un trasteo o la primera mortaja con bolsillos. Sí, señor. Entonces es de acumulación, acumulación. Mientras más estás acumulando, más problema vas a tener para desprenderte. Y hay personas que sufren demasiado en sus enfermedades en la cama y hay un problema. ¿Qué vamos a hacer con las propiedades? ¿Qué vamos a hacer con esta casa? ¿Y a quién le va a tocar tal cosa? Sí, señor. Entonces es como decía Pepe Mujica, ligero también de equipajes y de cosas, ir por la vida tranquilo, disfrutar, gozar. Usted me deja que me haga una pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Claro que sí. Y lo vamos a relacionar el tema de la muerte con el conflicto colombiano. Y vemos casos de familiares de personas desaparecidas o que se sabe ya que están muertas porque los mismos guerrilleros o paramilitares lo confiesan. Pero la gente quiere tener, así sea, los restos. O sea, no se conforman con que le digan, sí, a su hijo lo matamos y lo tiramos a tal parte, lo enterramos en tal... No es suficiente esa información, sino que yo quiero que me entreguen unos huesos y una calavera. Yo tengo que ubicar un lugar donde esté. Está aquí lo siento, esta es la lápida, aquí está mi hijo. Yo necesito, aunque sea un huesito, para decir, eso es él. El problema de los desaparecidos es que siempre estarán vivos. El problema para las familias es que no eran, son. Si no existe esa prueba física. Exacto. Si usted habla con un pariente de un desaparecido y le dice, ¿cómo era él? Lo regaña y le dice, es. Porque hasta que no haya una verificación para su estructura mental de ese cadáver, de esos huesitos, cuando no se haga el ritual, no se cierra. Pasarán 20 años y siempre lo estarán esperando, pasarán. Mire, las madres de la Candelaria, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Aquí hemos tenido las de la Candelaria. Toda esa lucha es ¿por qué? Por el derecho al ritual, porque el derecho a la lagrimita, poderlo llorar, poder decir, cumplí, cerré el ciclo y adiós. Alejandro, ¿Y no estamos preparados. Lamentablemente no, pero ese aspecto también, tomando el tema que decía el compañero, ese aspecto a nivel de la evidencia de la muerte, pero también es importante tener ese contacto y ver también el fallecido. Eso ayuda a entender esa ausencia, esa pérdida y aceptar realmente el suceso que acontece, que es la muerte de alguien que amamos o queremos mucho.
Usted ha escuchado la canción de Serrat, si la muerte pisara mi huerto, ¿quién jurará que muerto? De muerte natural. Señores, Gregorio, muchas gracias, bastante interesante. Gracias. Algún día lo invitamos acá a hablar de la cultura guayú, cosa que me encantaría mucho hablar de ello. Señor Gregorio y Alejandro, muchas gracias. A ustedes por la invitación. Habernos acompañado. Germán, nos vemos aquí, seguiremos tratando temas de interés para todos ustedes.